Estamos hablando del mono, de José María Gatica, boxeador, peso ligero, que en la década del 40, a comienzos de la década del 50, generó verdaderas pasiones dentro de un país de pasiones, un país de apasionados. Y claro, alguno dirá, Gatica, 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 la película de Fabio. Sí, el peliculón de Leonardo Fabio. Pero hay un María Gatica para analizar en lo deportivo y un mono Gatica para analizar en un contexto que también tiene que ver con un país, que tiene que ver con una nación. Y para hablar del mono Gatica, lo convocamos a un grande del periodismo de boxeo en la Argentina, el querido Enrique Martín, Narices Chatas. Enrique, bienvenido a tu programa, bienvenido a Vila Cancha, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Muy bien realmente. Y te voy a contestar como hubiera contestado a ti, mono las pelotas. Porque esa era la respuesta de él cada vez que alguien le decía mono. No le gustaba ni un poquitito. No le gustaba para nada. Y es curioso porque en realidad su primer apodo, ese sí le gustaba. El tigre. Era el de tigre, Claro. no de mono. Para los que no lo conocieron y que montados en ese apodo despectivo y discriminador proveniente de la disputa política que lo tuvo él como involuntario protagonista, habría que decir que Gatica, bueno, pueden ver las fotos, ¿no? Que las hay. Era de piel bien blanca, bien blanca y ojos verdes. Quizá para algunos es una novedad, pero bueno, pasan ahora a las imágenes de Google y búsquenlo. Lo de mono, bueno, surgió como producto de la grieta que aún todavía estamos padeciendo, la verdad, y que lo tuvo él como decía, ¿no? Involuntario protagonista y víctima, realmente, porque fue una víctima de eso. No le importó demasiado a ese nivel, pero sí se dice, se sabe, se conoce esta de la historia en aquel momento de que él se enojaba mucho cuando le decían mono. El tigre Gatica, entonces. Vamos a cambiar el eje, el tigre Gatica. Sí, sabía que era uno de los apodos de él. No sabía que tenía ese carácter despectivo, lo de mono. Sí, realmente sí, porque de apodo de mono no lo crearon los hinchas de Gatica, lo crearon los detractores. Ya. Haciendo un poco de historia, hay que decir, porque claro, esto empieza a ser un poco historia antigua, lamentablemente antigua, un poco destemida y descolorida. Muchísima gente, muchísimos argentinos no tienen ni la menor idea de quién fue Gatica, les dice nada el nombre, como suele ocurrir cuando, bueno, los años van pasando, ¿no? Acaba de morir, hago un paréntesis acá, ¿no? Acaba de morir Juan Ramón Perón, y he escuchado que tantas tonterías en cinco minutos, por radio, asociándolo o confundiéndolo con cualquiera, especialmente en el parentesco con su hijo, ¿no? Hemos perdido el hilo de la historia, de la historia grande, en este caso del deporte. Pero bueno, es parte de la cosa. Eso no Por no eso se te convocamos, Enrique, disculpame, Claro, te convocamos para eso, justamente para no no perder te, este hilván de la historia. Y en el te iba caso a de tirar un Gatica, elogio. en el caso de Claro, Gatica, el boxeador, el personaje y la leyenda. claro, te iba a tirar un elogio porque vos sos de los que no olvidan realmente tu programa y bueno, tu actividad como periodista siempre está buceando en la historia, y realmente es muy lindo lo que haces. Ya te lo dije 20 veces, pero es cierto eso, a mí me gusta. Siempre me gustó la historia hasta cuando era chico, así que ahora que soy historia antigua yo también, con más razón. Bueno, se cumplieron 100 años de la muerte de Gatica, del nacimiento, perdón, de Gatica, que en realidad él vivió 38 años, ¿no? Fíjense, fíjate, Carlos, que todavía estamos hablando de un tipo que cumple su centenario, pero en realidad vivió menos del 40%.
Bueno, Gatica fue un enorme boxeador. Ujú. Y su imagen, su caricatura, dibujada por otros, lo puso en un lugar incómodo y equivocado, pero en su lugar era arriba del ring. Fue realmente un gran boxeador en una época muy difícil en cuanto a ganar títulos, ¿no? No fue campeón del mundo, ni siquiera fue campeón argentino, Gatica. Digamos la verdad, esto no tiene mucha importancia y se puede explicar. Pero realmente arriba del ring fue un grande, fue un gran boxeador, con todas las condiciones que un boxeador de sangre y de raza debe tener. Era temible, realmente temible, pero además era un boxeador nato, casi un autodidacta. Mirá. Todo lo hacía bien y le salía así naturalmente. Se habla poco de eso, porque siempre terminamos hablando del peronismo, del antiperonismo, de su duelo con Prada, en fin, de que terminó muy pobre o que murió atropellado por un colectivo. Bueno, claro, eso es parte de la historia, digamos, para la comidilla farandulesca o policial, en fin, en todas las secciones periodísticas entra un Gatica, porque como vos bien decías, también se hizo una extraordinaria película ficcional, obviamente, ¿no? Con su historia, tiene sus monumentos, tiene su museo, no hay nada que Gatica, pero se habla poco de boxeo realmente, y fue un gran boxeador que se topó en su momento, y aquí en la Argentina, con un rival muy bueno, que era Alfredo Prada, que decidió los dos para hacer una especie de River y Boca insoportable, ¿no? Porque dividía a las tribunas del Luna Park, pero dividía a los argentinos. Recordemos que en ese momento el boxeo era bastante más importante que ahora, como deporte popular, ¿no? Era el tercer deporte en la Argentina, luego del fútbol y el automovilismo, y muy lejos de todo lo demás. Las peleas en el Luna Park eran multitudinarias. No había tanto título del mundo, porque era muy difícil ser campeón del mundo en aquel momento. Había 8 categorías nada más por peso, ahora hay 17, había una sola asociación mundial y ahora hay mínimo 4, es decir, hay como 7, pero hay 3 que no son tan reconocidas. Entonces le tocó esta época, pero también le tocó la época del boxeador figura, estrella popular, y ahí sí encajaba Gatica, porque lo que hacía arriba del ring lo completaba afuera, eso es cierto, fue un showman espectacular, ¿no? Un tipo que se vendía a sí mismo mejor que Bonavena, un ejemplo conocido, ¿no? Que se vestía en forma estrambótica, con la moda de la época, ¿no? Con traje cruzado, moñito, sombrero, zapatos de 2 colores, en fin. Bueno, todo eso le vino fenómeno hasta que la famosa grieta lo terminó sepultando él también, ¿no? Antes de eso, sí, te escucho. No, te escuchaba atentamente, Enrique, y claro, nos está dando un pantallazo de una época, indudablemente, de la Argentina también, ¿no? Porque es un... Yo cuando lo analizo a Gatica no puedo dejar de, más allá del boxeador, más allá del deporte, y es lo que vos señalás, Gatica era un peleador temible, un tipo que en una de las peleas compradas con la mandíbula rota desde el primer round, decidió seguir peleando. Sí, y uno dice, es demencial, bueno, pero tenía esa sangre. Digo, bien dijiste peleador, era un peleador, no hay tantos peleadores. Los peleadores pueden o no ser buenos boxeadores. Gatica era un buen peleador, como lo fue Horacio Saldaña, por ejemplo. La Pantera. Que fue un enorme ídolo, que ni siquiera llegó a campeón argentino tampoco. Esos tipos que peleaban los 10 rounds, o los 12, o los 8, lo que fueran, de campana a campana, sin importar absolutamente nada, con la mandíbula rota, o el brazo roto, o lo que fuese, dando todo por el espectáculo. Eso los hace distintos, ¿no? Decía que
conformó este duelo con Prada, arriba del ring y abajo, ¿no? Pelearon 6 veces, 2 como amateur y 4 como profesionales, y ganaron 3 veces cada uno. Así que quedó inconcluso el duelo. Lo curioso que cada vez que peleaban por título argentino ganaba Prada, y cuando peleaban a 10 vueltas sin título ganaba Gatica. Pero lo importante es saber cómo empezó Gatica, porque para darle palos al rival de Gatica es sencillo, pero no sé mucho de su origen, ¿no? Gatica era puntano de nacimiento. puntano, sí, él nació en Villa Mercedes, San Luis. Y obviamente era una familia, como todos los boxeadores, no vamos a abundar en esto porque Narices Chata ya habló bastante. Pero bueno, él llegó acá una mañana, yo creo que de invierno, ¿no? A Buenos Aires con la mamá y la hermana. A Buenos Aires en tren. La madre tenía explotado un kiosquito en la estación de Villa Mercedes, tren ferroviaria, y se incendió en algún momento y se quedaron sin nada, todos los habían abandonado, y llegaron acá con 2 valijas, la madre de él y 2 hermanos, y al día siguiente Gatica tenía 3 trabajos, vendía a diario, ilustraba zapatos y limpiaba baños, hacía todo eso 10 años. La verdad, lo explotaron todo lo que podían de todos los lugares, de todos los empleos. Hay una anécdota que dice que el que le tenía el cajoncito, el que le guardaba el cajoncito de los zapatos, no le pagaba, pero le obligaba a limpiarle el baño, era el dueño de un bar, solo para guardar el cajoncito. Fíjate la explotación de un menor de edad que necesitaba esa plata para comer. Esa es la parte de Gatica que no se cuenta mucho, no se sabe. Pero bueno, la parte buena, digamos positiva para él, fue que un día se asomó a una ventana ahí en un edificio, lo que ahora es cerca de Puerto Madero, ahí por cerca del puerto, del antiguo puerto de Buenos Aires, donde había un edificio que creo que todavía existe, se llamaba en aquel momento la Misión Inglesa. Era una propiedad, creo que de la embajada, del consulado inglés, o era un subsidio de la embajada, donde los marineros ingleses que llegaban al puerto tenían franco, porque no había actividad a bordo. Bueno, ahí hacían comida, tomaban, bailaban, qué sé yo, escuchaban música y también boxeaban, no olvidemos que el boxeo es un invento inglés, ¿no? Uh-huh. Así que los marineros boxeaban también. Y entonces parece que había unos cuentos de estos marineros con guantes y todo, peleando ahí en un ring improvisado, y Gatica mirando por la ventana, no sé si parado en un cajón, porque creo que tenía 14 años, algo así, miraba cómo boxeaban, y entonces agarró y entró. Abrió la puerta del lugar, entró y desafió a cualquiera de los que estaba ahí a pelear por plata, a los 14 años, 13 o 15, en fin. Bueno, en fin, le pegaban a los tipos, ellos le pegaban a él, o no le pegaban tanto porque era chico, pero se divertía muchísimo porque él era bueno. Lo golpeaba, y los ingleses también le pegaban. Hasta que alguien también, no sé si por la ventana o porque caminaba por ahí, que era su barrio, que era un peluquero, en realidad albanesa, pero que sabía mucho de boxeo porque le gustaba. Tenía una peluquería en San Telmo y la tuvo casi hasta que murió, que se llamaba Lázaro Cosi o Cochi, y que era un descubridor de boxeadores. Como algunos descubrían futbolistas, Cosi descubría boxeadores. Y se metió ahí, lo vio, se hizo el socio, y cuando salió, dijo que era un chico que tenía condiciones para ser boxeador, que si le permitía, él lo iba a llevar a la federación, en fin,
a ver si le podían dar una licencia, como amateur, obviamente. Bueno, Gatica le decía que sí a todo, porque el único problema que él tenía era el hambre, así que todo lo demás era para adelante, no para arriba. Y en poco tiempo, bueno, se convirtió en un gran boxeador amateur, es una carrera interesante, y rápidamente, siendo muy joven, saltó al profesionalismo. Y ahí, bueno, les ganaba todo, ¿no? Fue un peso pluma Gatica, por lo que no lo saben, un boxeador de 57 kilos, bastante, digamos, robusto para su categoría. Y bueno, la carrera no fue muy larga, pero fue exitosa. Él ganó mucho dinero, él tiró mucho dinero también, o todo lo tiró, en fin. Pero bueno, tuvo una familia, la hija que todavía vive, que es Gatica, tiene un gran recuerdo de ella. Yo hablé muchas veces con ella, muchísimas veces, y lo recuerdo como un buen padre. Así que un poco tira por tierra pues la leyenda. Ahora, el final fue, conoce, en la película está un poco también, digamos, no desvirtuado, pero bueno, es una película, no importa eso tanto. La cuestión es que sí, es cierto que Gatica murió muy pobre y se la tenía que rebuscar con cualquier cosa, estaba vendiendo muñequitos o todo lo que fuera en la puerta de una cancha, y en un episodio como ese, al ratito murió. En realidad ni siquiera un colectivo lo pudo matar, porque eso también está en la historia, ¿no? Uh-huh. Él seguramente, ¿no? Digo seguramente porque nunca se aclaró eso exacto. No estoy seguro que haya sido así, pero quiso subir a un colectivo a unas 20 cuadras de la cancha de Independiente, no en la cancha como se dice. No, Está, en Ciudad de Buenos Aires, sí, en Barracas. Está en Barracas, sí. Él había ido a la cancha, pero no veía los partidos, por eso no le interesaba el fútbol. Y iba a vender, decían, unos muñequitos, Independiente que ese año salió campeón, en 1963, diciembre. Enrique, nos brindaste Sí, un semblante maravilloso de José María Gatica. Señalar sí, que sus restos desde hace una década volvieron a su San Luis natal, toda una sí, curiosidad. hicieron mucho por recuperar los restos en su provincia. Merecidamente, después de mucho tiempo, ellos descubrieron que tenían un gran ídolo propio, y empezaron a homenajearlo todo lo que pudieron y lo que pueden. Uno que hizo mucho por eso, el ex campeón argentino Abel Bailone, un querido amigo mío, que él motorizó bastante para que eso pudiera ser posible. Y bueno, para que por lo menos el recuerdo de Gatica, a partir de la película de Fabio, también poco se enalteció, tuviera el lugar que debía, ¿no? ¿No? Y no solo por la cuestión política, que en realidad no dice tanto de él, porque digamos la verdad también, que esto la gente a saberlo, a Gatica la política no le importaba ni medio, esa es la verdad. En aquel tiempo, bueno, gobernaba Perón, y Perón era obviamente un presidente muy atento a las cuestiones populares, las apoyaba todas. El boxeo le gustaba a Perón vio la mayoría de las peleas de Gatica en el Luna Park. Hay cantidad de fotos que lo atestiguan, pero en realidad fue el público el que lo puso del lado de Perón a Gatica, no él mismo. Él después aprovechó, pero bueno, dice la historia que no se sabe, y esto sí que lo he corroborado, ¿no? En realidad el de del vuelo, o sea, Alfredo Prada, era Prada. Sí, claro. Eso lo sabía, ¿no? Que a Prada Bueno, siempre lo rotularon como gorila, y en verdad claro, el peronista de corazón, o más sí, militante, por decirlo de alguna forma, era el propio Prada. sí. Pero eran tan estúpidos los gorilas, o siguen siendo, perdóname la reflexión, que solamente por ser el rival de un tipo al que Perón saludaba, aunque también lo saludaba Prada, pero ellos creían que lo saludaba más,
Entonces se hicieron todos hinchas de Prada, que eran los tipos del ringside, las plateas, la gente de clase media, todos hinchando por Prada, que era el blanquito, en realidad era menos blanco que Gatica, pero era más peronista que Gatica, Prada, me lo dijo él, Alfredo Prada, hace unos años, unos cuantos años ya, cuando trabajaba como ordenanza en el Congreso. Me contó la historia, y él me dijo, en realidad yo siempre fui peronista. Y además, en algún momento hasta la pasó mal, cuando algún funcionario de prensa del gobierno confundió su apellido con el nombre de un diario soviético, que era Pravda, con una B corta en el medio, y alguien pensó que había que prohibir a Prada. Y en algún momento le dijeron, no vas a poder pelear más, Alfredo. ¿Por qué? Porque Perón te prohibió. Sí, ¿por qué? No, dicen que Prada no se va a poder consumir más. En fin, una locura. El país de locos desde aquel momento hasta ahora. Y bueno, Gatica era más o menos loco que todos, y con eso le fue bien y mal al mismo tiempo. Estuvo proscripto como boxeador, le impidieron seguir boxeando. Esa es la verdad. Igual ya está bien de última, ¿no? Cuando le dedicó un triunfo en una pelea perfecta, ¿no? Ya en su final le dedicó un triunfo a Perón cuando ya Perón no estaba en el poder. Agarró el primer micrófono y le dedicó el triunfo al general Perón, ¿no? Y el peronismo estaba proscripto y mencionarlo también. Bueno, Gatica no sé si estaba enterado, pero él se mandó el saludo igual y lo mandaron a Niger, ¿no? En fin. Pero ya estaba bastante de vuelta, deteriorado. Pero bueno, eso es un poco algunas partes de la historia que no se conocen. De un tipo que no se puede decir que haya sido un ídolo nacional porque sería mentira. Tampoco Monzón fue un ídolo nacional. Los dos fueron grandes boxeadores. Ahora, en el caso de Gatica, era un tipo muy popular, eso sí. Indudablemente. Era para lo que llamamos pueblo, era un personaje simpático y querible. Yo creo que era un personaje querible. Lamentablemente su suerte terminó más o menos en la parábola del origen, ¿no? Uh-huh. Enrique Martín, de tanta gente, ¿no? Narices Chatas, gracias por este semblante, por esta pintura del tigre de Villa Mercedes, de José María Gatica. Ya no le vamos a decir más mono, monito las pelotas. El 100 tigre. años de la leyenda del tigre. 100 años de la leyenda del tigre. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un abrazo grande, Enrique. Te esperamos una tarde aquí para que vengamos para hablar de todo esto que tanto nos gusta. ¿Te parece? Sí, cómo no, cuando quieras. Dale, Enrique, un abrazo grandote. Un abrazo. Narices Chatas, aquí en Abrir la Cancha.